Hola a todos, seguimos en la SECTE Lleva trayendo las últimas novedades de este Congreso Europeo de Cardiología 2021 y en este caso vamos a comentar el estudio de CAF2 que ha estudiado pacientes con fibrilación auricular persistente sometidos a ablación en un estudio de resonancia magnética. Como sabéis, la ablación por catéter se trata de una técnica ampliamente establecida en el tratamiento de la fibrilación auricular sintomática y está indicada en pacientes sintomáticos con FA paroxística, FA persistente y pacientes sintomáticos con FA paroxística persistente en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Además, la tasa de recurrencia es variable y viene determinada por diversos factores que pueden estar condicionados por el tipo de FA, la duración de la fibrilación auricular, la edad del paciente, el tamaño de la aurícula izquierda y la presencia de comorbilidades como hipertensión, obesidad o apnea del sueño. La miopatía auricular supone el sustrato para el desarrollo y mantenimiento de fibrilación auricular y puede ser evaluada mediante la búsqueda de fibrosis a través de las técnicas de realce tardío con resonancia magnética cardíaca. El estudio de CAF1, previo a este estudio, ya demostró que la extensión de la fibrosis auricular era un predictor independiente de éxito de la ablación en la recurrencia de fibrilación auricular. Con este background, la hipótesis y el objetivo de este estudio ha sido evaluar si la ablación dirigida a través de la detección de la fibrosis auricular mediante resonancia magnética puede ser superior a la ablación convencional no guiada por resonancia magnética y de forma que evaluemos la lesión producida por la ablación y su impacto en la recurrencia de arritmias auriculares. Por tanto, se desarrolló un estudio prospectivo, aleatorizado y multicéntrico en el que se incluyeron 843 pacientes, incluyendo a pacientes con FA persistente y excluyendo a aquellos que tenían una ablación previa, cirugía valvular, contraindicación para la resonancia magnética o un IMC alto que impidiera hacer la resonancia magnética, entre otros. Por tanto, se incluyeron pacientes con FA persistente sometidos a una primera ablación y a todos ellos se les realizó una resonancia magnética evaluando el realce tardío previo a la aleatorización. De modo que se aleatorizó a un grupo guiado, la ablación guiada por resonancia magnética con realce tardío y un grupo de ablación convencional sin guiada por resonancia magnética. Y a los 3 meses a todos los pacientes se les realizó otra resonancia magnética para evaluar la lesión producida por la ablación. Además, se les realizó un seguimiento entre 12 y 18 meses a los que todos los pacientes se les realizó un seguimiento electrocardiográfico mediante aplicación móvil. Los objetivos del estudio, el objetivo principal fue la disminución de la recurrencia de arritmias auriculares tras el blanking de los 90 días después de la ablación y entre los objetivos de seguridad a 30 días estaban el ictus, la estenosis de venas pulmonares, sangrado mayor, insuficiencia cardíaca o mortalidad. Además, también se analizó mediante la resonancia magnética cardíaca y el realce tardío la fibrosis al inicio y en el seguimiento se cuantificó en diversos grados de fibrosis. Aquí, como veis, las características basadas de los pacientes, en los que encontramos que la fibrosis al principio, previa a la ablación, pues se encuentra en un grado intermedio, entre 2 y 3 en ambos grupos, siendo la mayoría hombres en ambos grupos, hasta en un 79%, y casi la mitad de los pacientes en ambos grupos habían recibido tratamiento con fármacos antiarrítmicos. Y esta es la diapositiva principal del estudio con el objetivo principal en los que observamos en el análisis por intención de tratar de este endpoint primario de recurrencias de arritmia que no hubo diferencias significativas entre ambos grupos, tanto el grupo de resonancia como el grupo de ablación convencional. Además, en los objetivos de seguridad, pues lo que observamos que sí hubo diferencias en la incidencia de ictus o AIT en el grupo de ablación guiada por resonancia magnética. Y respecto al análisis de su grupo, lo que observamos es que los pacientes, tanto los pacientes con escasa fibrosis en resonancia al principio del estudio o fibrosis avanzada, pues tampoco hubo diferencia entre ambos grupos, entre el grupo guiado por resonancia o el grupo con ablación convencional. Y respecto a los endpoints de seguridad, pues se observó una tendencia a mayor incidencia de ictus en los pacientes que tenían mayor fibrosis auricular al inicio del estudio. Y respecto al análisis por tratamiento, lo que observamos es que en el grupo con baja
fibrosis, pues sí se observó que conforme se hacía una escala mayor de ablación, pues se reducía de forma significativa la recurrencia de arritmias auriculares. Sin embargo, este efecto pues, no se observó en los pacientes que ya previamente tenían una gran cantidad de fibrosis auricular. Y respecto a la formación de la lesión, pues sí se observó en que aquellos que tenían escasa fibrosis al principio, previo a la ablación, pues tenían una buena formación de la lesión por ablación respecto a aquellos que sí tenían elevada fibrosis al principio del tratamiento, en los que no se formó una lesión adecuada por ablación. Por tanto, para concluir en este estudio de CAF2 podemos decir que la ablación guiada por resonancia no fue superior a la ablación convencional para reducir las recurrencias de arritmias auriculares, que hubo un aumento de los eventos adversos en el grupo de ablación guiado por resonancia, particularmente en aquellos con fibrosis avanzada, que el análisis en tratados, pues, lo que se observó que cubrir más la fibrosis podría reducir la recurrencia en fibrosis iniciales, y que la fibrosis más avanzada se asoció con una peor formación de la lesión por ablación al compararlos con los que tenían menor fibrosis al principio. Por tanto, este estudio de CAF, pues los autores infieren que determinar la fibrosis auricular puede apoyar tratar la FA persistente en estadios precoces de la fibrosis auricular. Y eso es todo lo que podemos comentar del estudio de CAF2 y os dejamos con la SECTE lleva.